San Mateo, capítulo 1, verso 1, hay algo ahí, hay alguien, ubicarlo, y Ruth capítulo 1, verso 1, también, si nos vamos a la genealogía de Jesús, a veces le sacamos la vuelta, la genealogía son, si te quieres dormir, agárrate las genealogías, ¿no? Y fulano, que entró Mengano, y se pierde uno en las genealogías. El libro de las crónicas, de pronto las genealogías son complicadas, sin embargo, ahí están, y es palabra de Dios, no perder de vista, es palabra de Dios. Uno pudiera pensar, es palabra de Dios. Dice San Mateo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar y a Fares, y a Sara, Feres y Esrom. Esrom a Aram, y Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salomón. Salomón engendró a Rahab, dice, y Salomón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, Obed de Isaí engendró a David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías. Y bueno, la genealogía sigue, no es la intención leer toda la genealogía de Jesús, sin embargo ahí está, y hay un personaje que figura en el verso 5, dice, y engendró de Ruth, dice la expresión, engendró de Ruth, y es muy inmediato ya al rey David, icónico rey David, Salomón, icónico rey Salomón, y hay una expresión de Ruth que vale la pena ver, porque Ruth no es judía, Ruth no es Israel, Ruth no es pueblo de Dios, Ruth es moabita, Ruth no tiene, por aquello de luego el celo, que si son judíos, no son judíos, como si Dios hiciera realmente acepción de personas en ese sentido, y no, delante de Dios somos creación suya y hijos suyos, de acuerdo a la obediencia y la voluntad. Y quiero que veamos algo de este personaje, porque la pregunta es, bueno, ¿por qué Ruth está ahí? ¿Por qué Ruth figura en la genealogía de Jesús? ¿Por qué Ruth aparece? ¿Qué hizo Ruth para estar ahí? ¿Qué ocurrió? Y lo cierto es que hay algo, sí hay algo en ella, y hay algo en Noemí, en alguien más. Hay algo en alguien más, ¿sí? Y bueno, ahora sí, si me permiten, vemos la historia o parte de la historia de Ruth, porque quiero llegar a una frase que bien pudiera ser una enseñanza para nuestra vida. Perdón, Ruth capítulo 1, verso 1. No quiero que se vaya muy denso, pero sí ponernos en el contexto para que esa frase tenga un poquito más de sentido. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, entonces previo a Josué, sí, despuesito de Moisés, previo en esos personajes de los jueces, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, esa ciudad sí lo ubican, porque Jesús nació en Belén, un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer era Noemí. Noemí significa dulzura, por cierto, ahorita lo vamos a ver más adelante. Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Keilón. Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, el padre, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas de la región de Moab, no judías. Y el nombre de una era Orfa, y el nombre de otra era Ruth. Ahí aparece por primera ocasión Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Keilón. Y quedaron así la mujer, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues de aquel lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Allí descanso cada una
en casa de su marido. Me voy a rezar. En verso 8, Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿por qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo soy vieja para tener marido, y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviere con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habrían de esperar hasta que fuesen grandes? ¿Había de quedarse sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo? Mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Sí, Orfa se va. Y Noemí le dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Volveos tú tras ellas. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueras, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y allí será mi sepulcro. Así me haga Jehová. Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo a Noemí que estaba tan resuelta a irse con ella, no dijo más. Y anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondió: no me llames Noemí, dulzura, sino llámame Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamas Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ellas. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Bueno, la historia continúa. Mara definitivamente está triste, Noemí está triste, se entiende que esté triste. De alguna forma responsabiliza a Dios, lo cual no es correcto, pero bueno, ella así lo hizo. Ella no descubre, ni siquiera ella logra descubrir lo que está ocurriendo. Ahí está ocurriendo algo. Ruth es parte de la genealogía del Señor Jesús y de alguna manera viene siendo pues como tatarabuela. Y no se da. ¿Y dónde inicia todo? Y bueno, yo quiero regresarme a esa expresión. En el momento en el que Noemí le dice: güey, pues regrésate. Este no es tu pueblo. Este no es tu Dios, estas no son tus costumbres, estas no son tus formas. Sin embargo, Ruth logra descubrir algo y se queda. Y viene esa expresión: tu Dios será mi Dios, pero tu pueblo será tu pueblo, donde tú vivas yo voy a vivir, y lo que tú hagas yo lo voy a hacer, y donde tú mueras yo habré de morir. Es un apego a la suegra, cosa curiosa en nuestra cultura. Normalmente se hace mucha broma, mucho chiste acerca de eso, y de pronto no se logran unas buenas relaciones. Sin embargo, aquí hay una buena relación madre-suegra, como debe haber una buena relación hijo o nuero-suegro, porque no lo quiero reducir a la mujer, porque delante de Dios ni hombres ni mujeres. Vamos a dejarlo en la dinámica de la paternidad, y en ese sentido, vaya que tenemos siempre una tarea permanente. Y aquí sería como meta que nuestros hijos puedan decir: tu Dios era mi Dios. Y que nuestros yernos o nuestras nueras puedan decir: tu Dios era mi Dios. Porque vaya que tiene que ver con la siguiente generación. Si tú te vas luego a la historia de David o Salomón, que vaya que ahorita leímos a Salomón y ahorita veíamos a Salomón y hemos aprendido mucho de este personaje,
En Crónicas hay una conversación entre David y su hijo Salomón. Y David le dice a Salomón: reconoce al Dios de tu padre y sírvele. Nuestros hijos van a reconocer a nuestro Dios, y aquí es donde tenemos a veces que cuestionarnos. Que mi Dios no sea el trabajo, que mi Dios no sea la empresa, que mi Dios no sea el fútbol de pronto para algunos, que mi Dios no sea el amor al dinero, que mi Dios sea Jehová de los ejércitos. ¿De qué manera vivía Noemí? No sé, pero la forma que llevó a cabo Noemí logró que Ruth descubriera en Noemí algo valioso. Te repito, no era judía, era moabita. En algún momento Noemí les dice: regrésense a su casa, a sus costumbres, incluso les dice: regrésense a sus dioses, a su forma de creer. Sin embargo, Ruth renuncia a la forma de creer. Cualquiera que hubiera sido su forma de creer, renuncia a esa forma de creer para decir: tu Dios será mi Dios, y tu pueblo será mi pueblo, y tus valores son mis valores, y tus prioridades son mis prioridades. Y así lo vive, y ve la historia, y bueno, continúa esa cercanía, y te repito, figura ella, ni cuenta de pronto se da, que en su vientre viene la genealogía de Jesús, que de alguna forma la salvación del mundo y la salvación de parte de Dios ocurre a través de ello. Y es triste porque la misma Noemí no se da cuenta que eso que está ocurriendo, pues es una intervención de Dios y es para bien. El que regrese ella a Belén sintiéndose fracasada, cuando no es fracasada, pero sintiéndose fracasada, pues no lo eres. Y ahí, bueno, no alcanzamos a ver toda la película, no alcanzamos a ver toda nuestra historia, pero podemos confiar. Y bueno, no nos toca participar en la genealogía de Jesús, pero no significa que no haya salvación en nuestra vida, que no pueda ocurrir algo que trasciende. Y en ese sentido, la salvación de nuestra descendencia es trascendencia. Y aquí sí nos deja esa tarea. ¿De qué forma? Bueno, nos deja una tarea puntual, de tal forma que no existe una separación. A veces existe la separación, y en frases, y en bromitas, hijo de mi hija, mi hijo será, hijo de mi hijo, en duda. Son frases que de pronto culturalmente se repiten, y que son frases que en esa forma pues se va creando una segmentación. Bueno, estos son mis hijos, y estos son los que se casaron con mis hijos. No, estos son mis hijos, y estos son mis hijos. Y bueno, yo respeto a mi tiempo. Espérame, vivir de forma que, perdón, que despertemos pues en nuestros hijos y nuestra familia extendida el deseo de abrazar el camino de la fe. Que tengamos esa congruencia, que se despierte el deseo. Vaya, no se trata de que, mira, vengo y te presento y te voy a hablar. No, vivo de tal manera que para cuando acordemos, sea algo que puedan hacer nuestros hijos. No dice mucho de la forma de la vida de Noemí, de verdad no dice mucho, pero sí dice mucho el dejar ver que Noemí decía: no me voy a separar de ti. De ahí el tema de la procuración, que tanto, de pronto, sin ponerlo en indicador, pero que tanto nuestros hijos procuran estar a nuestro lado, nuestros nietos procuran a nuestro lado. Tengamos formas de vida que nuestros hijos: no me voy a separar de mi padre, no pongo tierra de por medio. Aún en la insistencia: no me regresen, no me voy a ir, y no me pidas que me vaya, yo aquí voy a estar. Y no te hablo de que pronto los muchachos no muevan su ciudad a buscar oportunidades, no es ese tipo de separación a la que me refiero, pero es separación emocional, es separación espiritual que no ocurre. Y lo más puntual, que reconozcan en nosotros al Dios vivo, que nuestra forma de vida despierta en ellos: yo quiero ser como usted. Y no solamente a los hijos, donde de pronto pudiera complicarse es en los yernos, en las nueras. Que la nuera quiera decir: así, como usted lo haga, suegro, como usted lo haga, así como usted lo haga, como usted lo haga. Porque ven en nosotros hijos de Dios, ven en nosotros servidores de Dios, ven en nosotros palabra de Dios. Y no hay una separación. ¿Y por qué figura Ruth? Porque en algún momento pudo reconocer en Noemí una forma de vida valiosa.
y trasciende, sí, siglos después, y ahí está, trasciende. Sí, las cosas mejoraron, lee todo Ruth, son 4 capítulos, no te toman más de 10 minutos, 15 minutos, lee toda la historia, pero ¿en qué momento? Vaya, ¿cómo ocurre eso? Pues ocurre por reconocer al Dios en la forma de vida de Noemí, poniéndolo en términos muy simples. ¿Cómo habrá de ocurrir hacia nuestra familia? Bueno, que reconozcan en nosotros, que tengamos una forma de vida, que no se dé esa separación de forma de creer, que bueno, esa es su forma de pensar y esta es la mía. Es que 2 formas de pensamiento son 2 visiones, y 2 visiones, pues es una división. ¿Qué es una división? Pues 2 visiones. A veces la palabra división suena muy fuerte, y lo es, pero 2 visiones no suena fuerte, pues 2 visiones es una división. Y eso es una separación, eso es un rompimiento, y eso es un quiebre. Y la familia, por principio, es unidad. Y esto es una familia que, a pesar de las adversidades, mantuvo, al menos a través de Ruth, esa unidad. Y esa expresión debiera ser, sin poner una carga, de verdad que no una carga, pero sí una meta, que nuestros hijos puedan decir: tu Dios es mi Dios. Claro, consciente de que nuestro Dios es, ya ven, tu Dios es mi Dios. Luego llegan las generaciones emergentes: bueno, es que mi papá es así, es que mi mamá es así, es que mi abuelito sí es muy apegado, nosotros ya no. No, espérame, una generación que tenga el mismo apego, la misma dependencia y el mismo temor. Una generación que puedan decir nuestros hijos, y más puntualmente, porque eso sería nuestras nueras y nuestros yernos: tu Dios era mi Dios. Tu Dios era mi Dios. Y tu forma de creer es mi forma de creer. Y tu fe es mi fe. Y tu consejo es mi consejo, porque tu consejo es el consejo de Dios. Y no perdamos de vista que Dios levanta, que Dios habla a través de los padres, Dios habla a través de los patriarcas, que el patriarcado, en el buen sentido de la palabra, sigue. Esa tendencia a un feminismo que lastima, que duele, que daña, no, cada quien tiene su lugar y su tiempo y su momento y su respeto, todo el respeto que se merece siempre, a través de las formas que tienen que ver con el cuidado y el amor, pero patriarcado en el buen sentido de la palabra, matriarcado en el buen sentido de la palabra, como siervos de Dios, simplemente instrumentos de Dios para nuestros hijos. Y bueno, pues le dejo esa historia. Ruth figura porque pudo reconocer a Dios en Noemí. Y vaya que pudiera tener motivos para irse o para alejarse o para regresar, y sin embargo descubre el camino de Dios y se mantiene y termina viviendo en Belén. A las 2, 3 generaciones ve la historia. En tiempos del rey Herodes se mandó que se censaran y que se empadronaran, y regresa María y José a Belén, que eran originarios de ahí. Bueno, pues ahí está, ahí se inició esta historia. Pero ¿dónde se inicia? Bueno, en esa frase: no me pidas que me vaya, no me pidas que te deje, no me pidas que me aleje. Donde quiera que vayas, voy a ir. Donde quiera que vivas, voy a vivir. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y donde tú mueras, habré de morir. Y donde tú seas sepultada, habrá de ser sepultado. Y Noemí ni siquiera se da cuenta de lo que está pasando. Pero Dios ahí está. ¿Qué te digo? Dios ahí está. Dios es presente. Y Dios es futuro. Y que descubramos, que Dios nos revele una forma de vida que pudiera ser una frase que repitan nuestros hijos, nuestros nietos, y que repitan los yernos, y que repitan las nueras. Que no dejamos ya, que no mantengamos ese distanciamiento y esa separación que desde la perspectiva espiritual no existe. No lo es. Y no construye. Ahí está. Formas de vida que provocan que aún la familia extendida quiera vivir nuestra fe. La fe que Dios ha sembrado en nosotros. Se los dejo de reflexión, y lean toda la historia de Ruth. Es un librito de 10 minutos, 15 minutos.